La mano negra contra Claudia Tello. Sí, la comparecencia de Claudia Tello arrancó con un bombazo. Alguien falsificó su firma y ella va a llevar el caso a la fiscalía. Así, directo, sin rodeos, Claudia Tello denunció que circula un documento apócrifo donde aparece su firma autorizando supuestos pagos por 500,000 pesos a un medio de comunicación. Y aseguró que no solo es falso, sino que ya sabe que dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz hay alguien que ha intentado imitar su rúbrica. ¿Y saben qué? Se acabó la corrupción. Estamos en el tema, estamos tomando cartas en el asunto para que esto sea público y los mejor beneficiados, los alumnos y las alumnas, y a todos asegurarles que tengan en verdad educación. Dice que va a investigar quién firmó por ella, lo dijo dejando claro que va con todo. Pero el tema se puso más tenso cuando conectó la falsificación con problemas internos. Dijo abiertamente que hace una semana detectó a una mujer dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz practicando su firma y que no piensa permitir ningún tipo de maniobra de ese tipo. Aseguró también que en el 2025 no ha pagado un solo peso a medios de comunicación, así que el documento es completamente inventado para intentar golpear su gestión. Cuando los diputados le preguntaron si la presión política podría moverla del cargo, Claudia Tello respondió con una frase que dejó el salón en silencio. Dice que ella está ahí mientras la gobernadora lo decida. Y si ese mismo día le dice que se mueva, ella se mueve. Pero también dejó claro que no piensa distraerse con chismes o con intrigas. Dice que desde que inició su encargo no ha detenido el paso un solo día. En otro punto de la comparecencia, Claudia Tello negó de forma categórica cualquier venta de plazas. Aseguró que la Secretaría de Educación de Veracruz ya no opera con amiguismos, ni con favores, ni con familiares colocándose en puestos educativos. Recordó que ahora todo pasa por las reglas federales, listas públicas, evaluaciones obligatorias y cero margen para manipulaciones, y que los cambios de adscripción están regidos por decreto y no por palancas. Sobre el pasado reciente, reconoció también abiertamente que la Secretaría de Educación de Veracruz era un botín político. Literal, familiares, amistades, novias, compromisos, pero dijo que ese tiempo ya terminó y que ahora todo se hace conforme a derecho. Remarcó que cualquier escrito, queja o denuncia tendrá respuesta formal y proceso administrativo. En la infraestructura, detalló que ya tienen 124 escuelas validadas para construcción en coordinación con 50 municipios. Aseguró que más de 19,000 estudiantes fueron beneficiados, que 130 alumnos recibieron mobiliario básico y que 1,130 planteles fueron intervenidos. En servicios básicos, dijo que los pagos de agua y luz están al corriente gracias a más de 10 millones de pesos aplicados desde la Oficialía Mayor. Y sobre la conectividad, aceptó que hay muchas escuelas sin internet y que todavía falta mucho por hacer, pero que es un trabajo conjunto entre Estado y municipios. En lo académico, presumió avances fuertes en la alfabetización. Veracruz pasó de ser primer lugar en alfabetismo a cuarto lugar en alfabetización, con más de 5,000 personas alfabetizadas y 12,000 que ya terminaron primaria o secundaria mediante el IBEA. También habló de zonas indígenas, había escuelas cerradas y las reabrieron. Están enviando materiales, pizarrones, mobiliario, libros en lenguas originarias y hasta procesos de regularización escolar. Defendió además la política de maestro al aula, argumentando que los docentes deben estar frente a grupos y no en tareas administrativas. Pero la comparecencia dejó dos mensajes principales. Tello va a denunciar la falsificación de su firma, caiga quien caiga. Y segundo, la Secretaría de Educación de Veracruz ya no es, según ella, la dependencia de vicios, padrinazgos y compromisos que eran antes. Habrá que ver cómo se mueve el tablero, pero por lo pronto la historia apenas empieza. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre?
Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El Congreso revienta contra Claudia Tello. Sí, la comparecencia de Claudia Tello se incendió por todos lados. Los diputados no llegaron a preguntar, llegaron a recriminar. Y lo primero que pusieron sobre la mesa fue un dato que tumbó el aire en el Congreso. 2,905 escuelas sin agua en Veracruz. Así se lo soltó la diputada Montserrat Ortega. Ni agua para lavarse las manos, ni infraestructura mínima y apenas un 11% de escuelas accesibles para personas con discapacidad. El mensaje era clarísimo. La Secretaría de Educación de Veracruz arrastra problemas básicos y profundos. Y no fue todo. No fue todo. También en la misma comparecencia, la diputada Montserrat Ortega también le reclamó el ambiente interno de la dependencia, prepotencia, amenazas a maestros, compadrazgos, revanchas, plazas a gente sin perfil. La diputada todavía remató con más cifras: 1,053 planteles sin condiciones dignas, 60 sin luz, 863 sin drenaje y 457 sin agua potable. Y preguntó en seco: ¿a dónde se está yendo el presupuesto educativo de más de 63,000 millones de pesos? Luego entró Elizabeth Morales del PT, pero sin suavizar nada. Recordó los conflictos laborales que terminaron en la toma de oficinas de la SEP hace unas semanas, y la queja de fondo fue por las plazas mal asignadas y 500 maestros faltantes en aulas del estado. El mensaje era que la casa no estaba en orden y que los problemas ya estaban rebasando la secretaría. Pero el que prendió fuego en serio fue Adrián Ávila de Movimiento Ciudadano. Él no habló de percepción, habló de realidad interna. Dijo que afuera se habla más de los conflictos dentro de la SEP que de educación, y exigió respuestas puntuales sobre responsabilidades administrativas del gobierno anterior. Adrián Ávila llevó todo al caso que más ha incomodado a Claudia Tello desde que llegó al cargo, que es que la UPAV y su estructura histórica de irregularidades han afectado bastante al gobierno. El diputado puso nombre y apellido: el ex subsecretario Elías Calixto Armas y su coordinador de asesores Martín Rivera. Según los señalamientos, ambos tendrían vínculos con la Fundación de la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, un ente clave en el cobro de cuotas dentro de la UPAV. Por eso la pregunta fue directa: ¿se procedió administrativamente o penalmente contra Calixto? ¿Cuál fue el verdadero motivo de su separación? ¿Quién autorizó los convenios de cobro de cuotas? ¿Y qué relación tiene su equipo con esa fundación? Ahí no terminó el cuestionamiento. Adrián Ávila pidió que se aclarara si hubo nepotismo en la universidad, si llegó a colocar al coordinador de asesores de la SEP a su tío David Martínez Rivera y a la esposa de su primo, Frida Narayana Cortés, en puestos de dirección dentro de la UPAV, porque según lo expuesto, ambos casos apuntarían a una red personal incrustada en áreas clave. Y si eso se confirma, sería completamente contrario al discurso de cero influyentismo de la actual administración. En resumen, la comparecencia se convirtió en un muro de reclamos: agua inexistente en miles de escuelas, infraestructura rebasada, conflictos internos, sospechas de corrupción en la UPAV y dudas sobre convenios, cuotas y colocaciones. Los diputados dejaron claro que ya no basta con decir que la SEP está ordenada a su casa. Quieren denuncias, quieren nombres, quieren procesos y quieren resultados. La pelota quedó totalmente del lado de Claudia Tello, hay que decirlo. Fue una secretaria de las pocas que pudo contener todos estos cuestionamientos frente a los diputados, no tanto por su habilidad, sino también, hay que decirlo, por el mismo formato. Sin embargo, hubo tiempos donde se llegó a exaltar un poco, pero salió aprobada en su comparecencia la secretaria de Educación, Claudia Tello. Noticias locales. Héctor Yunes acusa a Tello de corrupción. Sí,
La comparecencia de Claudia Tello arrancó con pólvora pura. Vamos a continuar este programa enfocándonos en el tema educativo de Veracruz esta semana porque Héctor Yunes la acusó de volverse empresaria inmobiliaria y de comprar casas con dinero de la SEP. Y la respuesta de Tello no se anduvo por las ramas. Si él tiene pruebas, que presente la denuncia y ya. La secretaria lo encaró directo desde tribuna, dejando claro que no piensa cargar con señalamientos que según ella no tienen sustento. El ambiente se tensó desde el primer minuto y la discusión se convirtió en un duelo político en toda la regla. Yunes también se quejó del formato de comparecencia. El diputado llegó a comentar que si es restrictivo, que si limita preguntas, que si está hecho para proteger a los secretarios, y también anunció el diputado que le entregará un cuestionario por escrito que Claudia Tello deberá responder en máximo 2 días, es decir, esta misma semana. Claudia Tello tomó el reclamo sin titubeos, dijo que el formato sí funciona y que incluso la obliga a tener otras habilidades, responder rápido y sin rodeos. Recordó que antes las comparecencias duraban 5 horas y que aún así nadie quedaba conforme. Pero el tema que regresó a la mesa y que ya se volvió el fantasma de esa administración fue la UPAV. Indira Rosales retomó lo que Claudia Tello reconoció días antes, que la universidad arrastra mucha corrupción, y fue más allá. Preguntó ¿dónde están los 100 millones de pesos de las cuotas estudiantiles? También cuestionó quién permitió que durante 7 meses no se pagara a los docentes, cuántas denuncias se han presentado y quién tendrá que enfrentar las consecuencias legales. Tello se defendió con un argumento que no cayó muy bien entre los legisladores, que ella no piensa perder tiempo levantando denuncias penales, que su prioridad es trabajar por la educación y no pasarse el día llenando expedientes. Prometió, eso sí, transformar la UPAV en una universidad pública, terminar con clases en casas particulares y evitar títulos entregados sin cursar programas completos. Pero sobre denuncias y responsabilidades, ahí no prefirió no comprometerse. Para responder a señalamientos sobre el presupuesto, Tello mostró una gráfica donde se ve que la SEP maneja más de 65 mil millones de pesos. Aseguró que más del 90% se va exclusivamente en nómina. 58 mil millones en salarios, más otros 13 mil para compromisos de fin de año. Según ella, estas cifras explican el golpeteo político. El tamaño del presupuesto convertiría a la SEP en un objetivo natural de presiones, de ataques y de conflictos internos. Y Tello también defendió programas como Maestro al Aula y Por Ti, que busca cubrir grupos y reorganizar funciones técnico-pedagógicas. Explicó que buscan que supervisores, directores y jefes de sector hagan exactamente lo que les corresponde y que el magisterio esté acompañado en la implementación de la nueva escuela mexicana. Pero el ambiente seguía caliente. Los diputados querían respuestas sobre corrupción, sobre desvíos, cuotas y responsabilidades. Y Tello quería hablar de reorganización, programas y estructura administrativa. Al final, el mensaje quedó claro. Héctor Yunes lanzó acusaciones duras, Claudia Tello respondió con un reto de que lo denuncie si tiene pruebas, y la oposición insistió en irregularidades en la UPAV, en el presupuesto y en el manejo político de la SEP. Y Tello insiste en que no pierde tiempo en pleitos y que seguirá al frente mientras la gobernadora lo decida. La comparecencia terminó sin reconciliación, sin acuerdos y sin respuestas definitivas, pero con una guerra política que apenas se está calentando.